Comienza con Sergio, un hombre de negocios cuya vida se medía en cronómetros y metas alcanzadas, regresando a casa tras una semana de negociaciones brutales que lo habían dejado con los nervios destrozados y la mirada perdida en el asfalto monótono de la ruta interprovincial. La fatiga le pesaba en los párpados como si fueran bloques de plomo, y el silencio de la cabina de su berlina de lujo solo era interrumpido por el leve zumbido del motor que empezaba a flaquear, mientras el indicador de autonomía mostraba un cero parpadeante en la pantalla digital, enviando una señal de alerta que resonaba en su pecho como un latido de ansiedad. En medio de un tramo bordeado por árboles marchitos cuyas ramas desnudas se entrelazaban sobre la carretera como dedos de esqueletos intentando atrapar el coche, apareció una estación de servicio impecable, bañada en una luz blanca tan pura y quirúrgica que parecía haber sido recortada de otra realidad y pegada sobre la negrura del bosque. Al detenerse frente a los surtidores, Sergio notó que el suelo no estaba manchado de grasa, sino que brillaba con una capa fina de un fluido plateado, denso y mercurial, que se movía con voluntad propia, evitando los neumáticos, pero rodeando sus zapatos con una curiosidad biológica aterradora. El empleado que salió de la oficina caminaba con una elegancia antinatural. Vestía un uniforme gris, sin una sola arruga, y poseía un rostro de una simetría tan perfecta que resultaba repulsiva, con una piel translúcida que dejaba entrever una red de filamentos metálicos bajo la superficie. El joven no preguntó cuánto combustible necesitaba, simplemente tomó la manguera y antes de introducirla en el tanque, permitió que una sola gota de ese líquido plateado cayera sobre la muñeca de Sergio, justo sobre el pulso. El contacto fue devastador. El fluido no se deslizó por la piel, sino que fue absorbido instantáneamente por los poros, como si el cuerpo de Sergio estuviera hambriento de esa frialdad eléctrica, recorriendo su brazo en un viaje gélido que fue apagando sus terminaciones nerviosas una por una. Sergio intentó retirar la mano, pero sus dedos ya no le pertenecían. Se habían vuelto rígidos y pesados como el plomo. El empleado se acercó tanto que Sergio pudo oler un aroma a ozono ya estática que emanaba de su boca inmóvil, mientras le explicaba, con una voz que vibraba dentro de sus huesos, que esa estación era un punto de transferencia dimensional, un lugar donde el reflejo líquido de la carretera necesitaba un envase biológico para poder infiltrarse en las ciudades y expandir su red de conciencia colectiva entre los hombres. Sergio sintió con un horror indecible cómo el mercurio plateado llegaba a su sistema límbico y empezaba a saquear sus recuerdos, extrayendo la imagen del primer día de escuela de su hijo, el tono de voz de su esposa al despertar, y hasta los secretos más oscuros que nunca le había contado a nadie, mientras su verdadera conciencia era empujada hacia un rincón oscuro y claustrofóbico de su propio cerebro. Sergio vio desde el interior de sus propios ojos cómo su cuerpo empezaba a actuar bajo una voluntad ajena y superior. El impostor dentro de él se miró las manos con una fascinación fría. Movió los dedos para probar la nueva elasticidad de la carne y ajustó el nudo de su corbata con una precisión geométrica que Sergio jamás hubiera podido lograr. El empleado le entregó una tarjeta de crédito plateada que parecía haber sido moldeada a partir del mismo fluido y le deseó un regreso próspero a su realidad original. Con una sonrisa que no llegó a sus ojos vacíos, el verdadero Sergio gritaba en el vacío de su mente, un grito sin cuerdas vocales, mientras veía cómo su mano controlada por la gasolinera arrancaba el coche con una suavidad perfecta y ponía la marcha hacia su hogar.
Durante el trayecto el impostor no encendió la radio, sino que utilizó los altavoces del coche para emitir una frecuencia subsónica que terminaba de asentar el líquido plateado en la estructura ósea de Sergio, borrando las últimas resistencias de su voluntad. En el espejo retrovisor, el impostor practicaba diferentes microexpresiones faciales, ensayando la risa, el cansancio y la ternura, ajustando el brillo de las pupilas, hasta que la réplica fue tan perfecta que el propio Sergio empezó a dudar de cuál de las dos conciencias era la original. Al llegar a su barrio residencial, el coche se detuvo frente a la casa con una precisión milimétrica. Y Sergio sintió el terror más puro de su vida al ver a su esposa asomarse por la ventana con una sonrisa de alivio. El impostor bajó del vehículo, caminó con el mismo paso decidido de Sergio y sacó las llaves del bolsillo usando el pulgar, de la misma forma característica que él solía hacerlo. La puerta se abrió y el olor a cena caliente invadió sus fosas nasales. Pero ahora, ese aroma le resultaba ajeno, casi ofensivo para sus nuevos sentidos metálicos. Su esposa lo recibió con un abrazo y un beso en la mejilla, y Sergio, atrapado tras sus propias pupilas, sintió el contacto de la piel de ella como una quemadura térmica, mientras el impostor le devolvía el afecto con una calidez fingida que ocultaba el frío del mercurio. Esa noche, mientras el impostor cenaba con su familia y respondía a las preguntas de sus hijos con anécdotas extraídas directamente de los archivos de memoria de Sergio, el verdadero dueño de ese cuerpo comprendió que su condena era absoluta. Cada vez que el impostor tocaba a sus hijos, el fluido plateado dejaba una huella microscópica en la piel de ellos, iniciando un proceso de infección lenta que eventualmente los llevaría a todos a buscar esa misma gasolinera en algún viaje futuro. El Sergio real veía desde el fondo de sus ojos como su vida estaba siendo utilizada como un caballo de Troya para una entidad que no comprendía el amor, pero que lo imitaba para alimentarse de la estabilidad del mundo humano. Al llegar la hora de dormir, el impostor se acostó al lado de su esposa, y Sergio vio por última vez el reflejo de la luna en la ventana, antes de que la estática blanca de la gasolinera inundara su visión por completo. Su identidad se disolvió en un mar de datos plateados, convirtiéndose en una simple etiqueta dentro del sistema de la estación de servicio. Mientras tanto, en el mundo real, el hombre que todos llamaban Sergio cerró los ojos, pero bajo sus párpados no había sueños, sino el zumbido constante de los neones de la ruta que ahora latían en el centro de su nuevo corazón metálico. Soy Julián, y esto ha sido el lado B. Si te atreves a seguir explorando los rincones donde la realidad se agrieta, dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestra próxima travesía hacia lo desconocido. Gracias por escuchar y ten mucho cuidado con lo que ves por el retrovisor. Nos vemos en la próxima sombra, si es que logras llegar a casa siendo tú mismo.